La gente sabe muchísimas cosas. Ojalá pudieran compartir ese conocimiento con todo el mundo. El podcast de Alternatus, donde encontrarás a los expertos sin doctorado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Gente Sabe Cosas. Yo soy Flor Fuentes Paniagua, soy psicóloga y creadora de este proyecto. Y en este podcast invitamos a las expertas y expertos en la vida, no tanto porque hayan estudiado necesariamente, sino también por sus experiencias, por los aprendizajes que han podido tener a lo largo de su vida. Y creo que podemos aprender mucho de nuestras invitadas e invitados. Y el día de hoy tengo conmigo a una mujer muy inteligente y wow, que ha hecho cosas muy relevantes. Ella es Claudia Morales, es antropóloga social, es cofundadora de la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas en Guatemala, que es una colectiva feminista, que ya nos contarás un poco más. Bueno, bienvenida, Claudia. Hola Flor, muchas gracias por la invitación a este espacio. Estoy muy emocionada de poder compartir un poco acerca del trabajo que hemos hecho desde la red, pero también de mis vivencias como activista feminista en Guatemala. Sí, súper, sí. Creo que eso es algo que me interesa mucho que nos compartas, cómo es a diferentes niveles el ser activista feminista, ¿no? También específicamente. Bueno, yo hice esta presentación, pero no sé si hay algo que tú quisieras añadir o qué le pondrías. Pues bueno, mucho gusto a las personas que nos escuchan. Mi nombre, como ya lo decía Flor, es Claudia. Yo soy guatemalteca, nací en la ciudad de Guatemala, mestiza, mujer joven, feminista. Y bueno, desde el año 2019 me empecé a involucrar más de cerca en el movimiento, específicamente como estudiante, para trabajar en temas de acoso y de violencia sexual, que es justamente una intersección, ¿no?, entre mi profesión, mi formación como antropóloga, pero también mi posicionamiento político, ¿no?, como feminista, como joven, de problemáticas que nos estaban aquejando en ese momento a mí y a otras compañeras de la universidad. ¿Hubo algún tema por ahí que les movió? O sea, y que dijeron, ¿fue algo específicamente en temas de acoso y hostigamiento sexual que sucedió ahí en la universidad? Sí, de hecho, bueno, para contarles, el punto de partida de cómo surge este movimiento de estudiantas se da en 2019, en marzo específicamente, el 8 de marzo, más bien, por justamente lo representa este día. El 8 de marzo en redes sociales se hace pública una denuncia por acoso sexual justamente de quien era el decano de la Facultad de Ciencias Sociales en la que yo estudié. Una persona que pues ya vivía fuera de Guatemala, que ya para este tiempo era pues doctora en ciencias sociales, ¿verdad? Denunció nuevamente, porque no era la primera vez, pero esta fue desde las redes sociales, ¿no?, en el espacio público digital, denuncia al decano por diferentes, ¿verdad?, razones de acoso y de violencia que había ya experimentado cuando ella fue estudiante. El decano, pues cuando también era estudiante, había sido auxiliar de ella en algunos cursos, y la había hostigado, pero ella en ese momento, cuando era estudiante, decide denunciarlo ante las autoridades universitarias y no hay respuesta de parte de las universidades, más bien hay un señalamiento y el hecho de culparla, ¿no?, culpabilizarla a ella de lo que había pasado. Nosotras como estudiantas, al leer esto, fue muy impresionante, ¿verdad? Porque no solo es una persona que está violentando a otra, sino que era el decano de nuestra carrera, ¿verdad? Era con quien muchas veces nos íbamos a sentar a su oficina a tener discusiones acerca de qué queríamos hacer respecto a nuestros futuros académicos, discutir sobre decisiones como si quiero salir a estudiar una beca, si quiero cambiarme de algún curso, temas de ese tipo, pero
estar sentada una frente a esta persona en una oficina a puerta cerrada, ¿verdad? Entonces fue muy impresionante porque se rompe una burbuja en la que creíamos que estábamos en un espacio seguro dentro del departamento dentro de la facultad más bien de ciencias sociales, ¿verdad? Pero además de ese primer como confrontamiento, ¿no? con esta realidad, también nos dimos cuenta que la universidad no estaba haciendo nada. Empezaron a pasar los días y no había respuesta de parte de las autoridades universitarias, pero tampoco de las personas que eran más cercanas, es decir, de las catedráticas y catedráticos de la facultad. Entonces, algunas estudiantas y algunas egresadas decidimos, bueno, empezar a reunirnos para hablar sobre el tema, ¿verdad? Compartir nuestras impresiones, nuestras emociones respecto a lo que estaba sucediendo, pero también dialogar en torno a qué queríamos nosotros, ¿verdad? Y entonces, bueno, como les contaba, esto se da en marzo de 2019, que es también muy relevante por el hecho de que justo es el momento en el que empieza la llegada del COVID a Guatemala, ¿verdad? Entonces nos reunimos un sábado, recuerdo, estas estudiantas y egresadas para conversar. Empezamos a redactar, de hecho, algunas demandas que teníamos. Entre estas, y una que era primordial para nosotras, era que se pudiera separar, mientras se hacía pues, la debida investigación, se pudiera separar del cargo al decano, ¿verdad? Por el riesgo que representaba para nuestro bienestar. Entonces, pues empezamos, ¿no? Como a redactar esta carta, la cual le hicimos llegar a la universidad en la que estudiábamos. Y pues quedamos a la espera, ¿no? De una respuesta por parte de las autoridades universitarias, pero justamente en este intermedio entre que enviamos la carta y estábamos esperando una respuesta, se cierra el país por la pandemia por COVID-19, y eso de alguna forma irrumpe este proceso que habíamos iniciado, porque ya no pudimos seguirnos reuniendo. Al principio de la pandemia, si ustedes recordarán, todavía el reunirnos por Zoom era algo que no era tan familiar para muchas de las personas, ¿verdad? Al inicio todavía pues creíamos que iban a pasar algunas semanas quizás y que luego ya íbamos a retornar a nuestra cotidianidad como estábamos acostumbradas, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, pausemos un poco esto mientras la universidad responde, mientras el país retoma su rumbo normal, ¿verdad? Y entonces eso representó un gran desafío, pero luego pues recibimos respuesta de parte de la universidad y en realidad la respuesta es muy vaga. Nos dicen que sí, que están enteradas las autoridades de la situación y que se ha iniciado una investigación en torno al tema, pero como, bueno, también uno trata de investigar más allá de lo que simplemente un papel te dice, ¿verdad? Investigando un poco más, nos enteramos de que en realidad estas personas que conformaban la terna que iban a hacer esta como investigación, que en realidad lo que designan es como un comité de ética, digamos, ¿verdad? Estaba conformado, por ejemplo, por otro decano de otra facultad de la universidad, ¿verdad? Otro decano que compartía espacios con la persona denunciada, que era, no sé si amigo, no sé si le podemos llegar a llamar como una relación de amistad, pero al menos colegas, ¿no? Ambos eran decanos, se conocían, compartían espacios, y entonces de entrada vimos con mucha preocupación el hecho de que la investigación no se estuviera llevando de una manera rigurosa, tampoco que la estuvieran liderando personas especialistas en el tema, o por lo menos sensibilizadas respecto a la problemática que se debía estudiar, ¿verdad? Y pues empezaron a pasar los meses, ¿verdad? Nosotras también nos pusimos en contacto con la persona que denunció, ¿verdad? Y también por esa vía nos enteramos como de otras cosas, entre estas que pues ella le pidieron que presentara su denuncia por escrito, y ella en su denuncia por escrito acompañó, además de su propia denuncia, los testimonios de otras personas que decidieron hablar, pero que eligieron hacerlo desde el anonimato.
Y la universidad valorizó muy poco estas historias por el hecho de ser anónimas. Consideraban que en la medida en que no había un nombre, o sea, que las personas no estaban dispuestas a dar su nombre, no eran tan legítimas esas denuncias, aunque los testimonios estuvieran ahí, ¿verdad? Y las violencias, ¿verdad? Los hechos de violencia estuvieran narrados en esos testimonios. Además de que también pues le hicieron preguntas, ¿verdad? Un proceso bastante revictimizante de que ella tuviera que volver a contar lo que había vivido. Y como digo, esta no era la primera vez que ella ante autoridades universitarias narraba lo que había vivido. Ya lo había hecho hacía muchos años atrás, cuando ella era estudiante. Y bueno, para no tampoco alargarme mucho en este proceso, que en realidad fue largo, porque eso es también uno de los temas, ¿no? Fue un proceso bastante tedioso, largo, en el que hubo muy poca información, es decir, la universidad tampoco tuvo a bien tratarnos de mantener esta comunicación, de mantenernos informadas en torno a cómo iba el avance del proceso. Entonces sí fue un proceso muy, muy cansado. La universidad termina pues haciendo el comité, ¿no? que evalúa y investiga el caso, termina pues emitiendo una resolución en la que dice que desde el punto de vista del comité lo que hay es una falta a la ética, es decir, que nunca en ningún momento se nombra ni se reconoce como violencia y o acoso sexual, y pues que sí hay una recomendación de preferiblemente finalizar la relación laboral entre la universidad y la persona denunciada, pero no hay realmente ese reconocimiento de lo que sucedió, no se nombra como una forma de violencia, tampoco existe bueno, claro, la relación laboral termina, pero no hay una sanción que siente un precedente, ¿no? Entonces, eso se da por ahí por junio, julio, y otra amiga que se llama Lucía y yo, después de eso, quedamos muy disgustadas, ¿no? Creo que en realidad todas las personas que estábamos como un poco desde esta agrupación de estudiantes y egresadas quedamos disgustadas, pero con ella tuvimos una conversación en la que decíamos, bueno, ¿cómo es posible que esta haya sido la resolución y que nos quedemos ahí, ¿verdad? No estábamos para nada satisfechas con cómo se había llevado el proceso, con mucho menos con la respuesta de la universidad, pero como había sido un proceso tan desgastante, muchas de las personas simplemente fue como, bueno, ya, o sea, ahí queda, ya no quiero saber nada más. También, claro, el contexto, como ya mencionaba, de la pandemia estaba siendo muy abrumador para todas las personas y eso ya representaba una carga para muchas, ¿verdad? Entonces, esta amiga y yo nos quedamos como con esa espinita ahí de no podemos dejar que esto quede así, y empezamos a conversar sobre que era necesario pues, hacer algo al respecto. Y esa es como esa chispita, ¿no? Donde empieza a conformarse y a gestarse la red. Porque entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer. Y bueno, tanto Lucía como yo estudiamos antropología, y una de las herramientas más valiosas que nos ha dado la antropología ha sido la capacidad de investigar los fenómenos sociales, ¿no? Entonces empezamos a pensar y a plantearnos esta posibilidad de investigar un poco más la problemática. Y esto también surge porque claro que el caso de este decano de Ciencias Sociales se vuelve un poco sonado en el contexto universitario, porque algunos medios, ¿verdad? Lo empezaron a cubrir, se hicieron algunos reportajes, la persona que decide denunciar también habló con algunos de los medios, entonces no es un caso que se queda bastante en lo privado, solo entre la universidad y la persona que denuncia, sino más bien sale, ¿no? a lo público. Y eso también hizo que un tema que es completamente tabú empiece a ser hablado en ciertos espacios. Para nosotras, que lo estábamos viviendo muy de cerca, era un tema que estaba ahí muy presente, y que entonces uno empieza a tener conversaciones, ¿no? Con otras personas de otros círculos, y lo que sucede es que las personas te empiezan a decir, yo también lo viví, o yo sé que en la Facultad de Ingeniería también hay otro caso, también hay otro catedrático que hace esto, también hay un profesor que está ofreciendo puntos a cambio de favores sexuales, ¿verdad? Entonces, un tema del que no estábamos hablando empieza un poco a tomar relevancia, no en todos los espacios, claro, pero sí en muchos en los que nosotras estábamos presentes. Entonces, también nos empieza a alarmar el hecho de que
este caso empieza, ¿verdad?, a llevarnos a escuchar historias en otros espacios, en otras universidades también. Y entonces, como les contaba, teníamos este deseo de empezar a investigar y nuestra primera propuesta fue, bueno, decirle a la universidad, entendemos que esto sucedió, ¿por qué no tratar de investigarlo para poder, ¿verdad?, analizar con datos un poco más allá de solo este caso, qué es lo que está pasando dentro de la universidad? Y entonces con esa intención tratamos de un poco ahí navegar entre algunas personas que tienen algunos como rangos medios, tal vez no las personas que toman realmente las decisiones, no autoridades universitarias, pero sí personas que les conocen, que saben un poco qué tanta apertura podía haber. Y lo que nos respondieron fue, la universidad no les va a aceptar esto, ¿verdad? No hay anuencia a que ustedes vengan a plantearles esta idea de investigar el tema. Las autoridades, al contrario, después de todo lo que pasó, de que se volvió un tema público, lo que más querían era engavetarlo, ¿no? O sea, que ya no se hablara de eso y que ahí quedara. Entonces dijimos, bueno, si no nos van a permitir, o sea, si no hay apertura desde las autoridades a que podamos investigarlo, ¿qué hacemos? Retiramos el esfuerzo desde la vía institucional, desde la universidad, y lo hacemos desde la autonomía que nos permite hacerlo de forma independiente. Y fue así, entonces, como planteamos hacer el primer estudio exploratorio sobre acoso sexual. Pero como ya mencionaba yo, mientras estábamos gestando esta investigación, empezamos a tener conversaciones con estudiantas de otras universidades privadas del área metropolitana de Guatemala, quienes hablaban de esto, ¿verdad? De que en sus universidades igual sucedía, que también era, al igual que en la nuestra, un tema tabú, que tampoco habían procesos claros de cómo denunciar y demás. Entonces, dijimos, bueno, ¿por qué no? Si vamos a hacer una investigación, más allá de solo tratar de recopilar datos que caractericen el problema en nuestra universidad, lo ampliamos un poco y tratamos de entender el problema a nivel de todas las universidades privadas que hay en el área metropolitana, que es donde vivimos, ¿verdad?, de Guatemala. Y pues justamente eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Empezamos a reunirnos con algunas estudiantas que tenían como pues algunos puestos en el movimiento estudiantil, en asociaciones estudiantiles. Tuvimos una primera reunión y en esa reunión habíamos solo estudiantes de 3 universidades. Y también invitamos a estudiantas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad pública en Guatemala, porque en la Universidad de San Carlos, en el 2018, justamente se hizo este esfuerzo investigativo. Con apoyo de ONU Mujeres, la representante de la unidad de género de la Asociación de Estudiantes Oliverio Castañeda de León realiza un estudio justamente para caracterizar el tema del acoso sexual dentro de la universidad. Y entonces dijimos, esto nos sirve como justamente el punto de partida, ¿verdad? Queremos replicar de alguna forma lo que ya se hizo en la universidad pública, pero ahora hacerlo a nivel de las universidades privadas. Y entonces tuvimos esta primera reunión, como les contaba, con estudiantas de otras 2 universidades privadas y también de la Universidad de San Carlos. Y es así como dio inicio a un proceso de investigación que se ve catalizado por el hecho de que decidimos aplicar justamente a un fondo que había, que se llama Aceleradora de Igualdad, la Aceleradora de Igualdad de una organización internacional que está presente también en Guatemala, que estaba enfocado justamente en apoyar iniciativas que estaban promoviendo o buscando, ¿no?, implementar acciones a favor de la igualdad de género. Y lo que tenía este fondo en particular es que era un fondo flexible, es decir, que no necesitabas tú estar constituida legalmente o tener como una conformación muy clara para poder recibir este beneficio. Entonces decidimos aplicar porque decíamos, bueno, también hacer investigación requiere recursos, ¿verdad? Nosotras ya estábamos, digamos, de alguna forma brindando este recurso como humano, ¿verdad? O sea, éramos nosotras quienes íbamos a hacer el investigación y demás, pero sí creíamos que era importante tener algunos recursos que nos permitieran, pues de alguna forma, cubrir otras necesidades que se iban a generar. Y el aplicar este fondo también fue muy significativo porque si bien era un fondo flexible,
sí querían que tú tuvieras una idea un poco más clara de lo que ibas a hacer, pero también que te presentaras como grupo, ¿no? Para poder, digamos, tener un perfil, ¿verdad? Al momento de aplicar, te pedían que tuvieras como una misión, una visión, un objetivo claro de qué era lo que querías hacer. Y entonces es eso lo que hace, lo que da el paso para que de tener solo reuniones muy espontáneas, empecemos a decir, bueno, hay que empezar a estructurar un poco esto, ¿verdad? Hay que tener pues unas reuniones ya más seguidas, hay que darle un nombre a esto que somos, y hay que establecer una misión y un objetivo, ¿no? Y entonces es así como se estructura la red interuniversitaria Seguras y Educadas, y es así como también definimos la misión y este objetivo que teníamos de conformarnos como una plataforma de cooperación interuniversitaria en la que pudiéramos plantear y proponer propuestas para poder prevenir, atender y resarcir el acoso sexual en las universidades, tanto privadas como la pública en Guatemala. Entonces, es una historia un poco, creo yo, particular, ¿verdad? Porque se sitúa en un contexto de pandemia, ¿verdad? Que hace que también pues sea lento ese proceso. O sea, si se dan cuenta, la denuncia del decano se da en marzo y al final la aplicación la estábamos realizando a finales del 2019, ¿verdad? Entonces va siendo un proceso lento, pero que también va a ser lento por el hecho de que nos estábamos agrupando a estudiantes que no necesariamente nos conocíamos, de diferentes universidades, que tampoco es, digamos, a veces lo más usual, ¿no? Que una conviva con, claro, tal vez con las amigas más íntimas que una tiene y que trae desde la infancia o desde el colegio, la escuela, pero no necesariamente no compartís, no hay como ese diálogo entre estudiantes de diferentes universidades, pues se promueven, al menos aquí en Guatemala, esos espacios de interacción, ¿verdad? Entonces, era hacer todo el planteamiento de lo que queríamos hacer, pero también empezar a tejer redes que no existían antes de ese momento. Claro. Y pues bueno, así es como se da ese proceso. Así es como inicia. Ajá. Y comienza a partir de esta egresada, que ya era una doctora, después de muchísimos años, que vio, yo creo que vio un entorno también a nivel mundial, ¿no? Que facilitó como el que se animara a hacer esta denuncia. Y ustedes lo reciben y dicen, oh, bueno, este decano sigue estando aquí, tenemos una relación con él, porque es como un coordinador académico, tengo entendido, ¿no? Ajá. Sí. Entonces es alguien que está muy presente en nuestras carreras. Solo ahí las fechas me confundo un poco. Si fue para marzo de que ya estaba entrando la pandemia, sería en 2020, ¿no? ¿Sería en el 2020? Sí, es correcto, en 2020. Ajá, sí, ok. Entonces, que justo a nivel mundial, y creo que sobre todo también a nivel Latinoamérica fue algo que vimos mucho aquí en México, fue tremendo. En 2019 y 2020 fueron años muy convulsos para el movimiento feminista. Acá en México fueron de las primeras marchas más multitudinarias del 8M, especialmente esa del 2020, y bueno, también recuerdo que en ese tiempo las mujeres, unas mujeres de una colectiva artística de Chile, sí, ajá, hicieron este performance que se hizo o se sacudió internacionalmente, y se hizo en diferentes idiomas, ¿no? Y la culpa no era mía, un violador en tu camino, ¿no? Se llama esta performance. Y justo recuerdo que eran momentos en donde el movimiento feminista estaba encontrando muchas maneras de expandirse y de hacer ruido y de hablar de diferentes problemáticas que viven las mujeres. Y justo recuerdo que la pandemia fue como un freno de mano, ¿no? Fue como así hasta se quemó la llanta, de que fue un freno súper duro, porque 12 días después del 8M y de mucha emoción y de mucha unión, vétanse todos a su casa y cancelen todo, ¿no? Creo que, híjole, la pandemia le vino muy bien pues sí, al sistema, ¿no? De mantener a las mujeres dentro de su casa y que no se organicen y que no se junten, porque había muchos ánimos inflamados, específicamente en estos 2 años, el 2019 y el 2020. Y entonces
fue una inconformidad que ustedes tuvieron de cómo se llegó a esa resolución. Y creo que esto es algo que pasa siempre en las universidades. Es muy feo de decir, pero es algo que pasa en las universidades. Hay sucesos, no se llega a una resolución satisfactoria, pero llegar a eso que ustedes llegaron de vamos a organizarnos para ir a solicitar a la universidad que le ponga atención a estos temas, requiere mucho valor, creo yo, porque no es fácil. Incluso la universidad tiene facultades y las ha tenido, como bien mencionas que sucedió con esta doctora, de hacer una sanción a nivel académico contra las mujeres que se atrevan a denunciar un evento de este tipo, ¿no? Y las represalias terminan siendo para la víctima más que para la persona que ejerció el abuso. Entonces creo que eso requirió mucho valor de ustedes, ¿no? ¿Cómo se animaron a decir, no estamos contentas, vamos a ir a que se haga algo más? Yo creo que un elemento crucial ahí es la colectividad, ¿no? Creo que, bueno, de hecho nuestra facultad es una facultad muy pequeña. La Facultad de Ciencias Sociales en la universidad en la que yo estudié tiene pocas carreras, tiene arqueología, psicología, antropología y sociología que están juntas. Tenía historia, que ya la carrera ya no existe, lamentablemente, y ahora creo que también incluía relaciones internacionales. Entonces, una ventaja que teníamos era que por el hecho de ser una facultad muy pequeña, en realidad nos tendemos a conocer bastante bien entre las personas que estudiamos. De hecho, como hay algunos cursos de área común, pues una se conoce, ¿no? con las compañeras, a veces aunque sean de otra carrera. Entonces había, ¿no? de entrada un poco ahí una facilidad para comunicarnos entre nosotras. Pero creo que la colectividad, como decía, es un elemento muy importante porque decidimos actuar desde lo colectivo, ¿verdad? Cuando redactamos justamente esta carta en la que presentábamos nuestra postura y nuestras exigencias a la universidad, no lo estaba haciendo en nombre propio, ¿verdad? Justamente en ese sentido de saber el riesgo que podía representar pararte frente a la universidad y decirles hagan algo, estas son mis exigencias, sino que lo estábamos haciendo desde un frente de estudiantas e incluso egresadas unidas, con una postura muy clara de lo que queríamos, ¿verdad? Y que creo que también eso permitió de alguna forma que la universidad respondiera, entre comillas, porque igual las acciones fueron muy, muy pobres y mal ejecutadas, pero que sí nos pusieran atención, ¿no? Porque quizás si alguien se hubiera pronunciado a nivel individual, que es posible que haya sucedido, tal vez no hubieran volteado a ver, posiblemente, pero la colectividad creo yo que es un elemento muy importante porque te permite justamente sentir eso, ¿verdad? Que estás acuerpada, que compartís la preocupación con otras personas y que en la medida en la que tú decidas, ¿verdad?, presentar ante la universidad una demanda, no solo es tu voz, sino que son las voces de muchas mujeres las que están ahí respaldando. Y creo que eso fue lo que permitió justamente, pues que claro, había miedo, creo yo, más para quienes todavía estábamos como estudiantas, ¿verdad? Y bueno, no, también para quienes eran egresadas, ¿no? También poner en riesgo su trabajo, la relación laboral que tenían en ese momento con la institución, también creo que había miedo, pero como digo, el hecho de ser una agrupación, creo que fue lo que permitió que decidiéramos actuar y pronunciarnos, ¿verdad? Sí, justo sostener la colectividad, ¿no? A pesar del miedo, que la colectividad y el sentir que ese respaldo de las otras te mantenga, porque si tú te mantienes también las otras se van a mantener, ¿no? Creo que también es como esta red conjunta que sostiene que se pueda mantener un trabajo. Hacen esta inquietud por hacer la investigación, la universidad les dice, no, yo no te voy a abrir mis carpetas, yo no te voy a abrir mi puerta para que hagas tu investigación. Uh-huh. Y ahora viéndolo en perspectiva, pues qué bueno que no lo abrieron, porque también permitió, la barrera institucional permitió que se gestara de una manera más pues grande esta iniciativa de investigar. Y justo se hubiera quedado tal vez dentro de la universidad, ¿no? Y esto también permitió que se extendiera a otras universidades, a otras inquietudes,
y se encontraron, híjole, con muchísima basura, ¿no? Creo que le empiezas a rascar a esto y te encuentras con tanta basura. Y gracias a este fondo flexible, que me parece genial que sea un fondo flexible, porque a veces los requisitos para acceder a estos fondos también son barreras, ¿no? Y hay personas y causas muy valiosas ahí, pero que no cumplen con algún requisito institucional, burocrático, que a veces son absurdos, y no se da oportunidad, ¿no? Para que se puedan gestar estas iniciativas. Pero sí había ciertos requisitos que, ok, tenemos que tener una misión, una visión, un objetivo, vamos a comenzar a formalizarlo, y entiendo que así comienza a gestarse la colectiva. Sí, es correcto. Bueno, aplicamos a este fondo con este perfil como muy todavía vago de qué era lo que éramos, ¿verdad? Como red. Y pues bueno, también algo que teníamos claro para ese momento era que si éramos una red, queríamos ser representativas, ¿no? Y en realidad en la ciudad de Guatemala hay por lo menos unas 13 universidades privadas. Algunas son bastante pequeñas, pero queríamos apostarle a lograr tener representatividad. Y entonces es ahí cuando se empieza a avanzar en este proceso de decir, bueno, si vamos a trabajar en estos temas, si queremos también llegar a poder recopilar datos de las demás universidades, también necesitamos tener representatividad a lo interno de la red de estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior. Entonces también empezamos a decir, bueno, para eso hay que darnos a conocer, o sea, la gente tiene que conocer quiénes somos, nuestro trabajo, porque para ese entonces mucho de cómo nos habíamos agrupado era de, bueno, yo conozco a esta persona que está en esta universidad, la voy a invitar, ¿verdad? Y no tanto como una convocatoria abierta, ¿verdad? Entonces empezamos a generar contenido en redes sociales, porque nuevamente, como nos citamos en la pandemia, ¿verdad? También era imposible pues pensar en tener un espacio, una invitación a un espacio físico en el cual pudieran llegar personas y conocer nuestro trabajo. Entonces una herramienta para nosotras fundamental en ese momento fueron las redes sociales. Entonces decidimos también abrir, ¿verdad?, cuentas en redes sociales y a través de las redes empezar a dar a conocer nuestro trabajo, pero además también empezar a hablar sobre el tema que queríamos trabajar. Porque, como ya decía yo, el tema del acoso sexual en las universidades privadas, bueno, creo que en general, pero en específico, en este caso, en instituciones de educación superior, es un tema del que se habla muy poco o que también se desconoce, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si queremos investigar, también tenemos que permitir que las personas sepan del tema. Y empezamos a generar entonces contenido en redes sociales para dar a conocer sobre qué es el acoso, cómo identificarlo, cuáles son sus características, cómo luce en específico el acoso en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, y otra información que creíamos importante. Y esta intención también surge mucho de posicionarnos justamente como estudiantes universitarias, porque si algo es cierto en Guatemala es que estudiar a nivel universitario es un privilegio muy grande. Menos del 5% de toda la población tiene acceso a educación universitaria. Como ya les contaba, solo hay una única universidad pública, por ejemplo. Las demás todas son pagadas. Y entonces también el reconocernos y posicionarnos como estudiantas y con ese privilegio muy grande era también reconocer la responsabilidad que teníamos de alguna forma facilitar información para otros públicos en los que quizás no es tan fácil comprender este fenómeno o tener información o acceso a información sobre él, ¿no? Muchas de las estudiantas que conformamos la red en su inicio, o bueno, varias, veníamos de carreras como ciencias sociales, ¿no? O sea, como antropología, sociología, ciencias políticas, y estábamos conscientes que eso ya te da una ventaja muy grande porque tienes ya herramientas teóricas, has leído mucho sobre algunos de estos temas, muchas teníamos ya intereses sobre género, sobre feminismos, pero sabemos que esa no es la realidad de la mayoría de las personas, ¿verdad? En Guatemala, mucho menos de las mujeres, en un país en donde la educación para las mujeres es
es negado todavía, ¿verdad? Entonces, sí, también en ese sentido decidimos, bueno, empezar a generar contenido para redes sociales, para dar a conocer un poco más nuestro trabajo, pero también para hablar sobre temáticas que nos parecían relevantes. Y también a través de redes sociales hacemos nuestra primera convocatoria justamente para que se puedan incorporar estudiantes de otras universidades que no teníamos aún representadas dentro de la red. Y es así, entonces creo yo también como se da ese segundo como paso a consolidarlo como una red, ¿no? Porque al principio era como mucho este grupo que tenía esta intención de hacer investigación en torno al tema del acoso sexual, pero no una red como tal, ¿verdad? Y entonces hacemos esta convocatoria y es ahí como empieza a crecer el espacio y empiezan a incorporarse estudiantes de otras universidades privadas de Guatemala. Y es que es un tema que resuena, ¿no? O sea, estoy seguro que encontraron mucha resonancia en estas otras integrantes que después se fueron uniendo. Y me parece muy lindo esta retribución social de, bueno, tenemos este privilegio y no solamente queremos responder como a nuestros intereses de nuestros estudios y de que se haga algo respecto a nuestra inquietud, sino también dar a conocer no solo que hay alguien que se está preocupando por esto, sino que lo puedas identificar, que lo puedas nombrar, que lo puedas notar. Me llama mucho la atención esta parte del estudio exploratorio que hicieron. ¿Será que nos puedas contar un poco qué encontraron? Porque un estudio exploratorio, para quien no esté familiarizado, no se sabe nada del tema, entonces vamos a entrarle a ver qué encontramos. Y siempre es bien interesante. ¿Qué se encontraron? Claro, sí. Bueno, como les comentaba, decidimos aplicar este fondo que al final sí nos lo otorgaron y que pues nos permitió llevar a cabo el estudio exploratorio. Y bueno, para contarles un poco, lo que hicimos fue realizar un cuestionario que difundimos a través de redes sociales, a partir del cual las personas podían reportar hasta 3 casos de acoso sexual que habían experimentado en alguna de las universidades. Teníamos algunos temas que nos parecía importante sondear justamente en este instrumento. Entre estos eran las características de las personas, pues esta caracterización de quienes experimentan el acoso, pero también caracterizar quiénes son las personas que lo perpetran, que lo ejercen. Luego también entender cuáles son esos tipos de acoso sexual más comunes y en qué espacio sucede este tipo de violencia sexual. Y por último, indagar en torno a la existencia de mecanismos en las universidades. Entonces, bueno, como ya decía Flor, es un estudio exploratorio porque es el primer acercamiento que tenemos con este tema. El único referente que teníamos, digamos, desde lo cercano era este estudio que se había hecho en el 2018 en la universidad pública, pero lo cierto es que las universidades no se habían tomado el tiempo de investigar en torno al tema, que me parece algo importante mencionar porque estamos conscientes que las universidades tienen los recursos, tienen muchas de ellas unidades de investigación dentro de las universidades, tienen el recurso económico, tienen y forman, ¿no?, a gente en investigación, y no obstante no habían investigaciones de ese tipo. Claro, habían otros estudios situados en México, en Colombia, en otros países del sur, ¿verdad? Pero no de Guatemala. Entonces decidimos hacer este primer acercamiento a través de este formulario, el cual validamos, o sea, hicimos una primera ronda cerrada, digamos, con personas de nuestros círculos para poder validar el instrumento de forma que fuera, pues, obviamente pertinente para recolectar los datos que queríamos, y luego ya a través de redes sociales logramos, pues, difundir este formulario y recopilar, pues, datos. Y entonces lo que hicimos fue dejar que unos meses el formulario estuviera, pues, ahí rondando de manera muy orgánica, ¿verdad? También pedíamos que si tú habías decidido reportar y lo podías compartir con tus amigas, conocidas, hermanas, primas, demás, lo hicieras, pero este proceso fue también difícil porque a lo que nos dimos cuenta, y creo que es importante mencionarlo, es que muchas personas no pueden distinguir lo que es acoso sexual. Y es uno de los puntos, creo yo, más importantes que también surgen de la investigación, ¿no? El hecho
de entender que el acoso sexual como agrupa muchas formas que a veces pueden ser muy sutiles, pero que además están muy normalizadas. A veces las personas no sabían y nos escribían diciendo como, miren, esto fue lo que yo viví, pero yo no sé si eso es o no es acoso sexual. Entonces, creo que ese es un hallazgo que surge, digamos, en el marco de hacer la investigación, que es muy importante. Y creo que es central en el sentido justamente de que, bueno, partimos de entender que lo que no nombramos no existe, ¿verdad? Y para ese entonces no estábamos nombrando el acoso sexual y mucho menos podíamos siquiera tal vez tener como una definición muy clara. Entonces, ese fue justamente como el punto de partida, ¿no? También saber que no solo era decir, bueno, reporten, sino que también educar justamente en decir, bueno, esto es acoso sexual y bueno, ahora te invitamos, si tú lo has vivido, a que lo reportes, ¿verdad? Y justamente partimos entonces de por lo menos establecer para nosotras, ¿verdad? 3 características como claves que podían ayudar a las personas a identificarlo, ¿verdad? El primero era que hay contenido sexual, ya sea implícito o explícito. El segundo es que es la no reciprocidad, ¿verdad? Es decir, que la persona que lo recibe no lo pidió, no lo desea, no lo consiente. Y por último, el malestar que causa. Entonces, partimos de tratar de definir esas 3 características claves para que las personas pudieran un poco partir de ahí para reportar. Y entonces dejamos algunos meses que el formulario estuviera rondando, simultáneo a este esfuerzo de poder hablar del tema, de poder brindar información. Y entonces, después de eso, ya pasamos al análisis, ¿verdad? Que es justamente lo que me preguntabas. Y bueno, lo que hicimos entonces fue agarrar todos los casos, que en total se recibieron 174 reportes de acoso sexual. Tuvimos más, pero algunos obviamente como hay ciertos criterios, ya al momento de limpiar la base de datos, ¿verdad? Algunos pues no cumplían con ciertos criterios que habíamos establecido. Entonces en un total de 174 casos de acoso sexual que analizamos. Y uno de los elementos más importantes, creo yo, es de quienes reportan, ¿verdad? Y en cuanto al sexo de las personas que reportan, pues la mayoría de personas, un 95%, son mujeres, que es algo que no sorprende, ¿verdad? Porque estamos hablando de que también es una violencia de género, es una violencia que afecta mayoritariamente a las mujeres, ¿verdad? Entonces, si bien no es un dato que era sorpresivo, es un dato que confirma lo que ya veníamos diciendo, que las mujeres estamos siendo violentadas en el espacio universitario. Y por el otro lado, cuando preguntas quiénes son las personas que perpetran el acoso sexual, justamente nos encontramos con que son en su mayoría hombres. Pero lo particular es que no son hombres desconocidos, como puede suceder mucho en el acoso callejero, que tú vas en el bus, vas caminando en la calle y el hombre que te acosa no tienes idea de quién es. En este caso, en las universidades, lo particular es que son hombres que en su mayoría son catedráticos. Y justamente es un elemento central en entender esta problemática porque estamos hablando entonces de que existe una relación de poder. Exacto. Entonces no solo es un hombre que me está acosando, sino que es mi catedrático el que va a decidir si gano el curso, el que me va a poner la nota en mi parcial, en mi examen, el que va a evaluar mis trabajos, ¿verdad? Quien me está violentando. Y entonces eso le hace más complejo el evento porque muchas veces, y se amarra, ¿no? Las personas deciden no denunciar por miedo a las represalias, por miedo a perder el curso, por miedo a que me vaya mal en mis notas, ¿verdad? Y en general, pues porque es esa relación de poder, ¿no? Pero también, además de catedráticos, también dentro de los hombres que perpetúan el acoso sexual, también habían compañeros de clase, entonces también es válido decir que igual te posiciona también en un espacio en el que estás tú en teoría dedicada a estudiar, pero si es tu catedrático, si es otro compañero de clase, en realidad estás más preocupada por protegerte, por estar alerta de cualquier momento, que en cualquier momento te puedan violentar, y entonces tu atención no está centrada en aprender, en escuchar, en
¿verdad? En realmente disfrutar de la clase, de ese proceso de aprendizaje, y más bien se enfoca en cuidarte, en estar alerta, en protegerte. Y también en el tercer caso, más reportado, eran estudiantes. Es decir, no compañeros de clase con los que convivís dentro de tus clases, dentro del aula, pero que igual están dentro del espacio universitario. Y eso me lleva a otro elemento, que es el hecho de en qué espacios se vive este acoso. Porque muchas veces se cree, ¿verdad? Y se habla como de estas formas de violencia que ocurren en la noche, en un espacio oscuro, en un espacio privado, donde nadie ve, donde nadie escucha, donde tú te pusiste en una situación de riesgo. Pero lo que reportaban principalmente es que estas formas de acoso y de violencia sexual ocurren principalmente en espacios académicos. Entiéndase los salones de clase, las bibliotecas, las áreas de estudio, y no ocurre, como otras personas tienden a decir, ¿verdad?, en estos espacios desolados, en los jardines, en donde no hay nadie. Y eso también es importante, porque si ocurre en los espacios en los que estamos estudiando, quiere decir que existe también un consenso de las personas que están alrededor para permitirlo, ¿no? O sea, en la clase no solo estás tú y el docente, estás tú, el docente y el resto de alumnos y de alumnas. Entonces, quiere decir también que hay pues cierta comodidad, ¿no?, del resto de la comunidad estudiantil de aceptar y tolerar estas formas de violencia sexual, que también es otro elemento que se reportaba, y es que cuando ocurre hay presencia de testigos, testigas o de personas que están viendo lo que está ocurriendo. Hay un permiso social e institucional para que eso suceda. Exacto. Bueno, respecto también a esas formas de cómo se expresa el acoso, entonces en las aulas, en estos espacios académicos, las bibliotecas, son muchas, ¿no? Porque justamente, como ya hablábamos, el acoso sexual engloba múltiples formas en las que nos violentan, ¿no? Pero entre estas, algunas de las más comunes eran estas alusiones públicas que hacen las personas referidas al aspecto físico o a comentarios humillantes, ¿verdad? Siempre con ese tono sexual, esa connotación sexual. Por otro lado, también el envío de mensajes, correos o llamadas con contenido sexual. En tercer lugar, también el ofrecer ciertos beneficios a cambio de favores sexuales. En cuarto lugar, también encontrábamos conductas de exhibicionismo, ¿verdad? Y en quinto, que son los más comunes, está pues difusión de rumores, fotografías o videos de carácter sexual. Y quiero resaltar la segunda que les decía, la del envío de mensajes, correos, y esta última, ¿verdad?, de la difusión de fotografías o videos, porque también era para nosotras importante dentro del estudio recopilar no solo las formas de acoso que ocurren en el espacio físico, sino también en el espacio virtual. Por dos razones. Primero, porque se cree que el espacio digital es neutral, ¿verdad? O sea, que las violencias que ocurren en el espacio físico no se reproducen, pero al contrario, están ahí, están presentes, ¿verdad? Cambian su forma, pero están presentes. Pero segundo, y era un elemento que nuevamente nos sitúa en el contexto en el que estábamos viviendo, y es que para ese entonces todas las estudiantes estábamos en ese momento recibiendo clases virtuales por lo mismo de la pandemia, ¿verdad? El gobierno había pues cerrado, ¿verdad?, cerrado el país, la movilidad estaba bloqueada, entonces pues las universidades trasladan sus cursos, las clases, a las plataformas virtuales. Y entonces, el hecho de que las estudiantas nos traslademos al espacio virtual no quiere decir que la violencia que vivían en los salones de clase, en esos espacios académicos que ya discutíamos, que se borren, que desaparezcan esas violencias, solamente es que cambia de forma, ¿verdad? El acoso que recibías, los comentarios y las alusiones públicas que recibías en clase, ahora los recibías, pero en la plataforma virtual en la que el catedrático impartía su curso, ¿verdad? Y eso también era muy importante porque hacía ver, ¿no?, cómo es una problemática que se adapta, ¿no? Se adapta a esas transformaciones contextuales que tenemos y que no iba a desaparecer por el hecho de que ya tu agresor no estuviera a la par tuyo
o que el catedrático ya no estuviera enfrente tuyo, al contrario, ¿verdad? El acoso siguió ocurriendo. Y por eso nos parecía justamente importante reportar también y recopilar datos de este tipo. Y tal vez algún otro dato importante es, para ir como finalizando con este, que creo que también es necesario, es el tema de la reincidencia. Porque en cuanto a la reincidencia, casi el 50% de las personas que reportaron indican que la situación de acoso ocurrió más de 2 veces. Y esto nos lleva a 2 temas. Primero, el hecho de que no es en un momento dado que ocurre y que ya desapareció, sino que es una constante, y cómo esto puede entonces repercutir en tu proceso de formación, ¿verdad? Que no es que solo un día sucedió y ahí quedó, sino que es todos los días que vas a recibir clases con este catedrático, va a haber esta reincidencia. Pero también el comprender que el acoso sexual se percibe no como un evento aislado, sino que en realidad son una suma, ¿verdad?, de sucesos que generan, ¿no?, todo un contexto hostil para las estudiantes. Entonces creo que también es importante, ¿verdad?, que hay reincidencia, que se repite, y como ya decíamos, que en esa reincidencia hay siempre personas alrededor que lo están viendo. No es como, bueno, ocurrió una vez y yo no hice nada, me quedé callada, sino que ocurrió múltiples veces, y en esas múltiples veces las personas decidieron permitirlo, decidieron quedarse en silencio, ¿verdad? Y en general creo que esos son como algunos de los datos más relevantes en torno a las personas que lo experimentan, quiénes lo perpetran, y también pues cómo son esas las características. Condiciones. Wow, me cuentas esto así, yo me daban así como shocks de enojo, me enoja mucho. Ay, es que este es uno de los temas que más me molestan. Y como dices, a nivel emocional, el estar recibiendo estos tratos hostiles te requiere una gestión emocional que te desgasta, y que esa gestión emocional te está quitando energía que podría estar siendo invertida en tus actividades académicas, escolares, sociales incluso, o de recreación. Pero primero tienes que gestionar esta molestia, este malestar que te genera el haber recibido una parte, o sea, una acción hostil de violencia, y que me remite a cómo a lo mejor no lo identificamos en un primer momento porque lo tenemos muy normalizado, porque pensamos que son bromas, pero creo que regresar a esta parte intuitiva en la cual el malestar, el no se sintió bien, es lo que te avisa que algo ahí no estuvo bien, ¿no? A lo mejor fue como de, oye, pasó esto como afuera, pero yo por dentro me sentí muy incómoda. A lo mejor será como que sí fue. Y es algo que yo les digo mucho a las mujeres, ¿no? Es confía mucho en lo que te dicen tus tripas. Regresa a ese aviso primitivo que te está diciendo algo aquí no es adecuado. Y bueno, muy, muy interesantes estos hallazgos. Y si yo me enojo de escucharte resumirlos, no me imagino cómo ha sido para ti estar ahí en la línea, leyendo, investigando, sistematizando datos, todo. O sea, ¿cómo es para ti a nivel personal, emocional, estar en este tema tan difícil? Sí, bueno, antes de responder a tu pregunta, solo quisiera hacer énfasis en esto que hablabas de esta carga, ¿no? Esta carga psicológica, emocional que experimentan las personas que son acosadas, y justamente en el estudio también tenemos algunas preguntas en torno a esto, y una de ellas era ¿qué emoción sienten, ¿no?, cuando experimentan el acoso? Y entre las más comunes está el asco, el miedo, la ira y el desprecio, ¿verdad? Que creo que son emociones muy fuertes, y que para mí siento que al momento de que lees los reportes te genera también, ¿no? O sea, compartes esas sensaciones de una forma distinta, claro, porque no estás viviendo el acoso, pero sí el sentir por ejemplo, ese asco de solo leer que son los catedráticos, ¿verdad?, los que están acosando, esta ira de pensar en
toda esa violencia, en hablar de 174 casos de acoso, y también, pues, es una carga muy, muy pesada, creo yo, o sea, una carga emocional muy fuerte, porque también te das cuenta de que el problema está ahí, pero por otro lado, no se está haciendo nada, ¿verdad? No se está haciendo nada, las autoridades ignoran prácticamente la problemática y quiera que no, es frustrante, ¿verdad? Darte cuenta que es una problemática muy alarmante que afecta justamente, como decías, ¿no? Esta energía que le dedicas a estudiar, la estás dedicando a protegerte, a cuidarte, y que por ende afecta, o sea, repercute directamente en tus derechos, o sea, un derecho a la educación, a una vida libre de violencia, pero que irrumpe por completo con tus proyectos de vida, ¿no? Entonces, pensar en todas estas mujeres, todas estas estudiantas, que sus proyectos de vida se están viendo interrumpidos por una forma de violencia que las universidades ni siquiera reconocen, de las que no hablan, de las que no investigan, es muy frustrante. Pero por otro lado, creo yo, es lo que te impulsa a decir, no podemos tolerar esto, hay que hacer algo, ¿no? Y yo creo que ya un poco entrando más bien a la pregunta de cómo ha sido para mí, yo tenía esta catedrática en la universidad, que me daba el curso de antropología aplicada, ¿no? Esta rama se sitúa mucho en tratar de comprender los problemas de la actualidad para poder buscar soluciones, ¿no? Cómo atenderlos, ¿no? Y ella entonces en este curso nos decía mucho que partiéramos de aquello que nos molestaba, ¿verdad? Que a veces esas eran las mejores vías que nos llevaban como a las mejores vías de investigación o a las mejores propuestas de intervenciones. Y quiero decir que a mí en ese momento me costó un poco entender. O sea, claro que habían problemas que a mí me molestaban a nivel social, o sea, muchos, ¿verdad? Que tú decís, esto es injusto, ¿no? La pobreza, la desnutrición, no sé, muchas violencias que el Estado ejerce contra diferentes poblaciones vulnerables. Pero todavía no había logrado encontrar yo ese punto en el que algo me generaba tanta rabia, pero que se volviera ese impulso para hacer investigación, para hacer trabajo antropológico, para hacer activismo, ¿verdad? Y fue entonces hasta este momento en el que yo encontré justamente ese punto de decir, es algo que me atraviesa primero, claro, ¿verdad? Y que por eso también te causa rabia, pero además de leer esos testimonios, de escuchar a estas personas, ¿verdad? De estos reportes, que se vuelve entonces la mejor motivación para decir, bueno, quiero trabajar en este tema, y quiero poder realmente plantear propuestas, quiero dedicarle mi tiempo y mi esfuerzo para generar cambios de alguna forma. Y creo que eso también es importante, porque en el momento en que nos agrupamos, ¿no? Como red, lo hacemos de forma voluntaria. Las estudiantes que están en RISE, en la Red Interuniversitaria Seguras y Educadas, lo hacemos sin recibir una retribución, ¿verdad? Lo hacemos porque creemos en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso creo que es importante el hecho de que algo que te generó tanta rabia, que te generó tanta molestia, se vuelve y se cataliza, ¿no? Acciones que buscan atender la problemática. Y como digo, claro que es cansado, claro que es muchas veces frustrante tratar de sentarte a conversar con las autoridades y darte cuenta que no les interesa escucharte lo que tienes para decir. Pero sigue habiendo, ¿no? Ese impulso que te mueve a seguir trabajando en ese tema, y que creo yo también lo haces mucho desde una visión de esa sororidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ya no estoy en la universidad y muchas, de hecho, que iniciamos, ¿no? En 2020 en la agrupación, pues ya salimos hace varios años ya de las universidades, es decir, ya ni siquiera es una problemática tanto que nos aqueje directamente porque ya salimos, ¿verdad? Pero que también lo haces con una mirada hacia las mujeres que están ahorita y que vienen, ¿no? Porque pues el problema está ahí y hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para que esa situación cambie y que para que las próximas compañeros que van a estudiar puedan hacerlo de forma tranquila, segura, recibiendo una educación de calidad y no preocupadas por protegerse, por estar alerta, por tratar de moverse por otros espacios para que no las violenten, ¿no? Entonces creo que también esa motivación es muy importante.
que, hace como un balance entre todas esas adversidades, esos desafíos que hay desde lo institucional, desde lo cansado que puede llegar a ser también, ¿verdad? Hacer trabajo, pues, activismo feminista, pero que por el otro lado lo haces por una convicción, por el compromiso que sentís, y también por el gusto que te da de alguna forma, al menos en mi caso, desde digamos, el gusto que te da poder investigar sobre temas y poder contribuir de alguna forma con datos, porque también la realidad, como ya hablábamos, es que no habían datos, y por lo menos ahora ya podemos decir con un estudio en mano, con datos en mano, este es el problema, aquí hay datos que nos pueden ayudar a construir protocolos, a construir mecanismos, y ya no son decisiones basadas en lo que creemos que es, sino que pueden ser ya decisiones basadas en evidencia. Entonces también es un gusto como de alguna forma poner las herramientas que la antropología, que la ciencia me ha dado a mí, para contribuir de alguna forma a construir sociedades más seguras para todas las personas. Uf, me encanta esto último que dices y me, o sea, sobre todo me deja un sabor de boca muy diferente al del enojo, el asco, el no puede ser, ¿no? Que creo que, como dices, también pueden ser combustibles de esta chispa para impulsar iniciativas, para sostener y recordar por qué es importante seguir en la lucha, ¿no? Y hacer todo este trabajo. Y lo que mencionaste de hacer este trabajo para las que vienen, aunque yo ya no esté ahí, pero hacerlo para las que vienen, creo que ese es el núcleo de un activismo sostenible, ¿no? Que a veces hay activismos que se cuelgan de la organización grupal o colectiva para cubrir intereses personales, ¿no? Y entonces cuando el interés personal está cubierto, la causa se cae, porque pues la causa nunca fue el pilar principal, ¿no? Creo que esto que dices es también un combustible, ¿no? O sea, para mantener el calorcito de esta, pues de este movimiento. Pues te quiero agradecer mucho, Claudia, por contarnos. Lo último que te preguntaría sería, ¿qué en este tiempo, qué has aprendido tan bien que se lo podrías aconsejar a cualquier mujer que quisiera hacer algo así? Yo, bueno, creo que, y ahí replicaría un poco este consejo que les contaba que daba mi catedrática, ¿no? De partir de estas cosas que nos molestan, justamente por eso, ¿no? O sea, que partir de lo que te atraviesa es un catalizador muy, muy importante que te puede mover a accionar. Eso. El segundo, creo yo, es reconocer el valor que tiene el trabajo colectivo, ¿verdad? Que creo que el feminismo ya nos viene enseñando eso desde hace muchísimo tiempo, no más de 300 años, pero el reconocer que si queremos atender ciertas problemáticas, necesitamos, ¿verdad?, organizarnos, necesitamos actuar desde la colectividad, y que actuar desde la colectividad también es reconocer la diversidad, ¿verdad? Que en esa colectividad, bueno, las mujeres somos diversas, ¿no? Y que tiene que haber esa pluralidad de voces representada, y que tenemos que de alguna forma generar mecanismos en los que garanticemos que no solo va a haber representación, sino que va a haber realmente la capacidad de que las demandas desde la diversidad van a estar ahí presentes, van a ser escuchadas y se van a buscar formas de atenderlo, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante y que es un desafío aún para el feminismo, ¿verdad? El poder incorporar esa diversidad, y que creo que en el caso de nosotras como estudiantas, ¿verdad?, que estamos agrupadas, la diversidad también se representa en cuanto a las disciplinas, que creo que es otro elemento también muy valioso, y es esta parte de esta mirada interdisciplinaria, de esta mirada desde diferentes espacios de formación, no solo académicos, pero también desde otras epistemologías, desde otras fuentes de conocimiento, ¿no? El también reconocer que atender estos problemas que nos aquejan requiere miradas más integrales, ¿verdad? Requiere analizarlos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes disciplinas, desde diferentes espacios, y que eso nos permite construir, ¿verdad?, propuestas, soluciones que sean más pertinentes,
y que realmente se adapten a ese contexto diverso en el que nos situamos. Eso, y de ahí que creo que también para quienes pues están como empezando en el feminismo, empezando en el activismo, que ya están ahí, creo que otro elemento, y con ese terminaría, es el hecho de centrar siempre la mirada también en una, ¿verdad? Es difícil, o sea, creo que el ejercicio de también analizar el trabajo que uno está haciendo, de cuestionar también, ¿verdad? Constantemente el trabajo que está haciendo una como activista, como lideresa, es importante, porque al final, pues, hay mucho que aprender en el proceso, ¿verdad? Hay mucho que aprender en el camino acerca de cómo hacer activismo, cómo, ¿verdad? Ser líder de un movimiento de este tipo, y no, bueno, no necesariamente líder, pero ser parte de, ¿verdad? Porque al final te toca trabajar con muchas personas, como ya decía, diversas, con muchas opiniones, con muchos puntos de vista, y requiere entonces trabajar mucho en diferentes herramientas, ¿no? El hecho de aprender sobre herramientas de comunicación, el hecho de aprender de negociación, de encontrar puntos de disenso y de consenso y cómo, ¿verdad?, navegar entre ellos. Diferentes cosas en las que una también tiene que ir trabajando a nivel personal, es valioso. Y en ese sentido también, y creo que es importante el acompañarte, ¿verdad?, en este proceso. No sé, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad?, desde la terapia, que creo que ha sido muy importante, pero hay otras vías, ¿verdad? Pero que creo que tener ese acompañamiento también es importante, porque, como ya decíamos, es también confrontarse a una misma en muchas situaciones, pero también, por otro lado, es desgastante, es cansado, y entonces no hacerlo desde la individualidad, no hacerlo y asumirlo sola, sino también abrirte a recibir acompañamiento, asesoría, ¿verdad? A también guía de alguna forma de personas que te puedan ayudar y estén dispuestas a hacerlo. Creo que eso sería el último ahí como consejo que podría dar. Están buenísimos todos. Como haciendo un resumen, sería lo que te atraviesa y lo que te afecta puede ser un catalizador de acción. Reconocer la potencia y el valor del trabajo colectivo y también de la diversidad, ¿no? Tanto de la diversidad de subjetividades como de disciplinas, de perspectivas. Y ahora que mencionabas las disciplinas, pensaba en lo diferente que puede llegar a ser vivido y ejercido el acoso en una facultad de ciencias sociales a una facultad de ciencias exactas, ¿no? Por ejemplo, que son mucho más masculinizadas y que también debe tener ahí como sus elementos especificadores. Y el validar y cuestionar el propio trabajo, ¿no? En donde creo que entra esta parte de autocrítica, que no solo es cuestionar y ver las oportunidades para mejorar y de desarrollar habilidades, sino también de valorar el trabajo que sí se está haciendo, y lo que creo que eso también es súper importante, valorar el trabajo que haces. Desde una perspectiva del cuidado, me gustó mucho esta parte de acompañarte, y en estos procesos es una forma de cuidarte en este activismo que pues es desgastante, es cansado, es demandante y gratificante, pero también hay que cuidarte en el proceso. Claro. Buenísimo. Pues muchas gracias, Claudia. Creo que hemos aprendido mucho el día de hoy de lo que nos cuentas, de los datos que son impactantes. Híjole, es que de verdad da mucho coraje esto, pero también de la organización y de los recursos que tenemos para resistir a ello, que siempre es algo muy importante. En los últimos episodios y próximamente también seguiré invitando a más personas que sí nos hablen de su experiencia personal, pero también de la cual podamos aprender sobre temas que nos inciden en la vida diaria. Y definitivamente la violencia de género y el acoso sexual es algo que a las mujeres nos incide en la vida diaria. Y pues muchas gracias por haber sido pues la voz de este tema en el podcast de La Gente Sabe Cosas. Y pues igual podemos encontrar el trabajo de la red en redes sociales, lo pondré aquí en la descripción. Pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Flora. Ha sido un gusto poder compartir en torno al trabajo que estamos realizando desde la red.
pero también, como ya decías, conversar, ¿no? Acerca de esta problemática que muchas veces no se menciona o está tan normalizada que ya ni siquiera la cuestionamos en nuestro día a día. Pero también gracias a ti por aperturar estos espacios de diálogo, por tomarte el tiempo de escuchar desde esa pluralidad de voces, los conocimientos que las personas podemos aportar y que pues son también un punto de partida para otras conversaciones que podemos seguir teniendo. Y también gracias a las personas que se tomaron el tiempo pues de escuchar este podcast, que creo que es también una invitación a pensar y cuestionarse también acerca de la problemática, ¿no? Desde sus espacios, desde el espacio universitario, pero también desde otros espacios que también estamos haciendo lo individual para pues transformar esta realidad y esta problemática. Así que también gracias y, como digo, una invitación a seguir cuestionando, a seguir reflexionando y analizando. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bye bye. Alterna tus resistencias.